Bueno, mi nombre es Pablo Reche y mi presentación trata acerca de la conectividad lagrangiana con un caso de estudio en el seno de Skylink. Esta presentación viene un poco a colación de las últimas preguntas que se han surgido en la presentación de Elías acerca de la gestión de las ACS o barrios de cultivo de salmón, de su ordenamiento territorial, porque a través de esta metodología y el caso de estudio del seno de Skylink vamos a ver que se va a aportar propuestas acerca de un reordenamiento de los barrios de cultivo dentro de ACS que minimicen el contagio de posibles brotes infecciosos por patógenos entre los centros de cultivo de diferentes ACS. La conectividad es un conjunto de técnicas y metodologías de análisis espacial y estadístico que operan sobre las trayectorias de partículas que cuantifican los transportes dentro de un sistema dinámico. Este sistema dinámico puede ser muy diverso, nosotros nos centramos principalmente en los mares, pero puede ser aplicado también en los lagos, como tenemos un caso para el lago Yanquihue. La conectividad cuantifica los transportes en función del tipo de partícula que utilicemos. Podemos utilizar el tipo más básico, serían partículas inertes que no responden a ninguna condición ambiental, las cuales serían adecuadas para describir cómo se comporta la aerodinámica del sistema y otro tipo de proxies como pudiera ser la edad del agua. También patógenos como de aplicación en la salmonicultura. Es bien conocido los casos a los que se enfrenta la industria con el virus ISA y actualmente parece que tiene más relevancia la caligiosis. También para la salud pública humana, como por ejemplo bacterias fecales que puedan suponer un riesgo de infección en aguas de baño o de consumo o de riego. Podemos utilizar partículas que representen larvas, como larvas de chorito, para la metilicultura, para la recolección de la semilla, para su posterior engorda, larvas de diferentes tipos de pescado, en cuanto a los stocks de pesquerías o de recursos bentónicos, como del loco, para las áreas de explotación de estos recursos. También, bueno, hay muchos tipos, pero detalles los más relevantes para la zona de la Patagonia. También algas para los casos de mareas rojas y invasiones de especies exóticas, que hay un caso ahora con Saccharina japonica en Calbuco. También podemos modelar los contaminantes como basura que flota, vertidos de petróleo, objetos perdidos en, por ejemplo, contenedores que caen de buques cargueros que suponen riesgo para la seguridad marítima o posibles rescates de estos objetos. Y búsqueda y salvamentos por el caso de hombre al agua. La conectividad tiene dos grandes aplicaciones. Por un lado está la prevención y mitigación de emergencias, como estos casos descritos de, por ejemplo, mareas rojas o un contenedor, una persona que cayera al agua. Y luego también la gestión eficiente del territorio y sus recursos, como pudiera ser el caso del enfoque sanitario de la salmonicultura, el poder calcular la conectividad de los brotes de patógenos, infecciones que afecten a la producción de este recurso. Explicando la conectividad, de qué se trata, hay dos tipos de enfoques de conectividad. Podemos calcular la conectividad, un momento que saque el puntero. La que llamo conectividad fuente, es decir, hacia dónde van las partículas. Nosotros, discretizando el medio marino en parcelas, podemos calcular cuál es la conectividad de cada una de estas parcelas respecto de las demás, iniciando trayectorias de partículas en cada una de estas parcelas. Por ejemplo, aquí está destacada en rojo, reconstruyendo paso a paso hacia el futuro, podemos ver por dónde se mueven esas partículas y entonces dar un valor acerca de la conectividad de ese área o parcela de origen respecto de las demás. Y contrariamente, la conectividad sumidero sería en la cual invertimos el sentido de las corrientes hacia el pasado y entonces iniciando trayectorias de partículas en cada una de las parcelas, como esta otra,
podemos reconstruir los pasos de tiempo hacia el pasado para ver de dónde proceden las partículas que se encuentran en una parcela dada. Aquí en este diagrama se explican cuáles son las etapas y desarrollo para lograr el producto final de la conectividad lagrangiana, que serían propuestas de gestión territorial y control de emergencias para la toma de decisiones. Empezamos con el modelo hidrodinámico, al cual se le puede acoplar un modelo de dispersión de partículas, que a su vez puede tener un modelo IBM, donde se dan características a las partículas para que respondan o no a condiciones ambientales. De estos tres modelos, el producto que resulta serían las trayectorias de las partículas, sobre las cuales aplicamos las estadísticas de conectividad para obtener las matrices de conectividad, las cuales, por último, se les pueden aplicar estadísticas de teoría de grafos para obtener el producto último. Los modelos numéricos, para calcular la conectividad hacemos uso de modelos numéricos, porque podría calcularse a través de mediciones en terreno, pero sería prácticamente imposible o su costo sería altísimo, además de que no permitiría la flexibilidad que tienen los modelos numéricos en cuanto al uso de diferentes escenarios, teniendo control de los procesos dispersivos que están ocurriendo, que transportan a las partículas. Podemos implementar diferentes tipos de partículas y, sobre todo esto más seguro y a un costo muy rentable. En los modelos de dispersiones de partículas tenemos que definir desde dónde se inician las trayectorias de estas partículas. Y aquí expongo un caso tipo que hicimos hace ya un tiempo para las ACS o barrios de cultivo de salmón en la región de Aysén. Aquí vemos todas las ACS en las cuales están, cada una de las cuales engloba a los centros de cultivo de producción, que son estos puntos amarillos. Y desde cada uno de esos puntos amarillos, que son cerca de 700 o 500, creo que son en Aysén, creo que son 700, los que están concesionados, no tienen por qué estar operando todos al mismo tiempo, pero son los concesionados, se inician las trayectorias de partículas. Que aquí vemos para el ejemplo de la dispersión fuente y sumidero. La fuente, como mencioné anteriormente, es hacia donde van las partículas. Entonces, las corrientes están en su sentido natural. En cambio, en el caso sumidero, las corrientes están invertidas. Aquí he puesto un ejemplo destacado un poquito más grueso, la ACS 28B, que corresponde con el fiordo Aysén. El fiordo Aysén recibe la descarga de varios ríos de mucho caudal y esos ríos arrastran a las partículas bastante lejos de los límites de la ACS, que si fueran partículas de patógenos estaría suponiendo un alto riesgo para las otras ACS hacia donde van. En cambio, en la dispersión sumidero, al revertir el sentido de estas corrientes que salen hacia afuera, estas corrientes entrarían hacia el fiordo y son muy pocas las partículas que están entrando a esta ACS en concreto desde otras. Los modelos IBM, de Individual Base Model, son donde podemos otorgar a las partículas estas simuladas en los modelos características para que respondan a condiciones ambientales. Aquí describo los modelos ABM que en IFOP tenemos desarrollados e implementados al momento. Derivadores lagrangianos, no voy a extenderme mucho, pero en las características de cada uno de ellos, pero bueno, los derivadores lagrangianos para poder tener una métrica acerca del comportamiento y transporte de masas de aguas dentro de un sistema, el Caliburro-Cresselli, que afecta a la salmonicultura, al igual que el virus ISA, también larvas de chorito, basura flotante, que en este caso describe cuál sería el transporte de las típicas boyas utilizadas en la mitilicultura para el soporte de las cuerdas donde engordan a las semillas. Y el último desarrollado es uno de bacterias fecales de Enterococos y Escherichia coli, en este caso en el lago Llanquihue. Igualmente, ahora estamos en fase de desarrollo de dos modelos para algas. El primero sería el anteriormente mencionado para Saccharina japonica, que es una especie exótica invasora. Y el segundo sería para algas y esporas de la marea roja de... ay, se me ha ido el nombre ahora.
de Alexandrium Catenera. Finalmente, las matrices de conectividad resultantes de los modelos serían estas. Hay dos matrices diferentes, tanto para las dispersiones fuente hacia dónde van las partículas, como las sumideros de dónde vienen. Y aquí podemos ver cuáles son las conectividades de cada una de las ACS. Esto es un ejemplo, luego vemos un caso de estudio más reciente. Este es el ejemplo de Aysén, donde vemos las ACS de la región de Aysén, cómo se conectan unas con otras. Sin extenderme en el detalle uno a uno, lo que podemos ver claramente es una diagonal en ambas que representa la conectividad de cada ACS respecto de sí misma. Las partículas que inician las trayectorias en cada ACS son más propensas a estar dentro de sí misma porque es donde inician las trayectorias. Sin embargo, bueno, hay ACS que contienen mejor a las partículas dentro de sus límites, como por ejemplo aquí vemos esta, la 24, que si no me equivoco es la del fiordo Puyuhuapi, que como mencionó anteriormente Elías, es un fiordo que es bastante susceptible a tener problemas con la acuicultura por esta retención de agua que tiene dentro de sus límites. Y hay otros fiordos que, en cambio, si bien también tienen altas conectividades dentro de sus límites, sí que dispersan hacia otras. Y son todas estas conectividades que vemos fuera de la diagonal. Inversamente, para las conectividades sumideros, hay ACS que reciben pocas partículas de otras ACS. Por ejemplo, la que tiene un mayor valor es esta, la 28C, que creo que es, ahora no sé si es el canal de acá. Y hay otras que, en cambio, reciben muchas partículas de otras ACS, como pueden ser, por ejemplo, estas que hay aquí. Que una ACS contenga muchas partículas y disperse pocas hacia afuera y reciba pocas hacia afuera es muy bueno, lo cual quiere decir que oceanográficamente está bien ubicada, porque no supone un riesgo ni para otras, ni otras suponen un riesgo hacia ella misma. Y pueden tomarse medidas coordinadas en los centros de cultivo de esa ACS para mitigar el problema sanitario que haya ocurrido. La teoría de grafos es la última metodología que estamos implementando en conectividad y es para darle un valor añadido a estas matrices de conectividad y poder proporcionar propuestas a los tomadores de decisiones acerca de posibles cambios en la organización territorial en este caso, podría ser de la industria acuicultura. A partir de las matrices de conectividad, como acabamos de ver, podemos tomar estas matrices de conectividad como si fuera un grafo, en el cual cada uno de los centros de cultivo sería cada uno de estos circulitos, A, B, C hasta F, y las conectividades serían representadas por estas flechas que tienen sentido y dirección y que además están ponderadas, que tienen un valor de conectividad que es el que hemos visto anteriormente en función de esta escala de colores. Hay conectividades que serán más fuertes y otras que serán más débiles. Y estas son tenidas en cuenta para poder calcular los siguientes índices y metodologías. El primer objetivo con la teoría de grafos es, a partir de las matrices de conectividad, identificar nodos, que serían estos centros de cultivo, que son clave en la comunicación del sistema, a través de un índice que se llama el betweenness, que es la suma de la proporción del número de caminos más cortos o menor conectividad acumulada de todas las flechitas que pasan por este nodo, que unen a los diferentes pares de nodos del sistema. Es un poco complicado de entender, pero esta metodología lo que nos va a permitir es poder identificar a los nodos o centros de cultivo claves que, al poder ser eliminados, rompen este sistema, lo separan en subsistemas que tienen menor comunicación unos con otros. Es decir, los nodos o centros de cultivo de un alto betweenness, si fueran eliminados, reducirían las conectividades entre ACS que, estando presentes, tendrían una alta conectividad entre ellos. Y el segundo objetivo de la teoría de grafos sería, además de localizar estos cortafuegos, sería poder dar una nueva agrupación a los centros de cultivo en nuevas ACS o barrios que, si bien no eliminen, pero sí que reduzcan
el transporte o conectividad entre diferentes barrios. Y eso es lo que se llama la técnica del clustering, que se mide por su modularidad, que es un índice que nos dice que también están separados los nodos o centros de cultivo, en este caso, de las ACS. Existen diferentes métodos de clustering y eso es lo que se está testeando ahora y estamos viendo su sensibilidad a este tipo de conectividad en los cuales son matrices que la conectividad tiene un sentido, son matrices dirigidas y además la conectividad tiene un valor, que son matrices ponderadas. Esta metodología vamos a verla en un caso aplicado, el del seno Skyrim, en el cual, bueno, como han explicado anteriormente, es un cuerpo de agua semicerrado, prácticamente cerrado, en el cual hay una fuerte presencia de la industria salmonicultora, con presencia de 36 centros de cultivo concesionados repartidos en 4 ACS. Para calcular la conectividad se utilizaron 8 escenarios ambientales desde el año que comprende los años 2016 y 2017 en las 4 estaciones del año. Para cada uno de estos 8 modelos hidrodinámicos se implementaron 2 modelos de dispersión de partículas, downstream y upstream, es decir, downstream hacia dónde van las partículas, que sería para la conectividad fuente, y upstream, de dónde vienen las partículas, para la conectividad sumidero. Y sobre cada uno de estos 8 por 2, 16 modelos de dispersión, se implementaron a su vez otros 2 modelos IBM, uno para Cayley-Guerrero-Cresselli y otro para derivadores lagrangianos. Aquí detallo un poco la información con la cual se configuró el modelo IBM de Cayley-Guerrero-Cresselli, en el cual este copepodito que afecta a la salmonicultura se describe en sus fases de maduración entre las diferentes fases larvales que son transportadas por las corrientes y también su mortalidad en función de la salinidad. Esto es muy importante, lo de la mortalidad en función de la salinidad, porque el seno Skyrim, durante estos 2 años de estudio, presentó unas salinidades promedio en torno o menores a 20 PSUs. Y como podemos ver en la bibliografía, por debajo de PSUs, la mortalidad al cabo de 24 horas se sitúa por debajo entre el 40 y el 95%. Y ya a 15 PSUs, ya las mortalidades al cabo de un día están todas por debajo de prácticamente 80-50% de los cálibus. Igualmente, estas partículas también responden en su posición dentro de la columna de agua a través de migraciones verticales por radiación, subiendo a la superficie de día y descendiendo por debajo de la pinoclina en la noche. Igualmente descienden por debajo de la pinoclina cuando encuentran salinidades muy bajas que les supone una alta mortalidad. Las migraciones verticales son muy importantes porque la posición de las partículas en la columna de agua determina qué estrato de las corrientes son las que las van a dirigir en un sentido o incluso en un sentido contrario según ascienden o descienden en la columna. Aquí vemos resumida en esta matriz el promedio de todos los escenarios de modelación de los diferentes escenarios ambientales, dispersiones fuente, sumidero para el derivador lagrangiano. Aquí se relacionan todos los centros de cultivo, los 36 centros de cultivo del seno Skyrim, divididos en estas líneas negras, los emplazan en cada uno de los 4 ACS del seno. Como podemos ver, la conectividad está más o menos contenida dentro de los límites de cada ACS, especialmente para la ACS 49B y la 50B, las cuales tienen la mayor parte de las conectividades de derivador lagrangiano dentro de sus límites, dispersando muy poco hacia otras ACS. Como vemos aquí, las tonalidades son de un azul más clarito en general. En cambio, las ACS 50A y 49A, que son estas dos de aquí, si bien tienen altas conectividades consigo mismas,
también tiene unas altas conectividades, especialmente entre ellas dos. Es decir, la ACS 49A y 50A intercambian muchas partículas entre una y otra, significando que en caso de que existiera un brote infeccioso, las probabilidades de que las partículas de uno y otro barrio se intercambien partículas y ese barrio afecte a centros de cultivo del barrio vecino son muy altas. Los derivadores lagrangianos, al ser partículas inertes y que no responden a condiciones ambientales, hay que ponerle un término fin a su dispersión y en este caso se eligió de 30 días, lo cual fue elegido no arbitrariamente, sino respondiendo a que 30 días con la temperatura y salinidad promedio del seno Skyrim viene a suponer aproximadamente el tiempo de vida o esperanza de vida máximo del virus ISA y de la Piscis rickettsia, que es una bacteria que también afecta a la salmonicultura. Para el caso de partículas de Caliburro-Rickettsia podemos ver que las conectividades son mucho menores, ya no vemos ya colores más tenues, y esto es debido a que Caliburro-Rickettsia sufre una alta mortalidad en el seno Skyrim, debido a las bajas salinidades que provocan que viva durante mucho menos tiempo. Si bien los patrones más o menos se siguen manteniendo, los mismos patrones que para el caso de derivadores lagrangianos, pero a una escala mucho menor. En este gráfico podemos ver cuál es el barrio que presenta un mayor riesgo tanto de recibir como de aportar partículas de Caliburro-Rickettsia hacia otros barrios, siendo en este caso el barrio 50 otra vez. Y sobre estas anteriores dos matrices de conectividad, si aplicamos las metodologías de teoría de grafos, podemos identificar cuáles son los barrios que presentan un mayor betweenness y que son clave en la circulación y transmisión de partículas, en este caso de derivador lagrangiano, y también se ofrece una nueva una propuesta de rezonificación de las ACS que actualmente, quiero decir, son 4, y aquí se muestran una nueva rezonificación según los colores de cada uno de los puntos que representan los barrios de cultivo en 5 nuevas ACS. La modularidad, que nos dice que también separados están los barrios de cultivo, los centros de cultivo de estos barrios, se ha mejorado de un 0,27 a un, vaya que no lo veo aquí el número, un 0,36, aplicando la metodología de label propagation. Hay diferentes tipos de aproximaciones y metodologías para el clustering. Si bien parece que de un 0,27 a un 0,36 no es un gran cambio, el máximo sería 1, también hay que mencionar que la modularidad es un índice bastante resiliente al cambio y que es una ganancia bastante importante, lo que parece que es solo un 10%. Y aquí vemos para el caso del Caliburro-Rickettsia lo mismo, el índice betweenness, en este caso, bueno, anteriormente también, normalizado al 100%, donde podemos ver cuáles son los centros de cultivo más importantes para la comunicación del sistema y que debieran ser eliminados o modificados su emplazamiento para no suponer un riesgo de transmisión de enfermedades a los otros, y la nueva rezonificación, que en este caso pasa de los 4 actuales barrios de cultivo a 13, según la metodología de Infomap, mejorando su modularidad también en torno cerca de un 10%. Todos estos resultados, o parte de estos resultados, están presentes en la plataforma Chonos en la aplicación de Click, que si queda tiempo, me dirá Javiera si tengo un poco de tiempo de mostrarla. Bueno, agradecimientos a su secretaría por su financiamiento. Y ahí Javiera me puede decir si... ¿Sí? Vale. Adelante, adelante. Yo compartí también el video tutorial del canal de YouTube. Queda el link en el chat. Vale. Aquí. Bueno, como mencionó anteriormente Javier al inicio de la presentación, podemos acceder a Chonos a través de la página web del IFOP, en este banner situado en la parte superior, donde nos lanza la portada y aquí vemos la aplicación de Click. Como había comentado, si no me equivoco, Osvaldo, al principio, también tenemos disponible actualmente la wiki
en la cual se ofrecen diferente información y documentación complementaria a todos estos estudios que hacemos de investigación. Y también, igualmente, a través de la wiki podemos acceder a las distintas herramientas de Chonos. Están disponibles los informes técnicos y publicaciones del grupo, así como un poco de teoría acerca de los principios de la oceanografía en la Patagonia y nuestro grupo de trabajo y con información complementaria. Aquí se describe un poco acerca de cuáles son las características de cada una de las herramientas de CLIC, con videotutoriales disponibles y preguntas frecuentes en algunas de ellas. Y aquí es donde se muestran, dentro de la herramienta de CLIC, los actuales modelos que hay disponibles de diferentes tipos de partículas, de Calyx en Aysén, virus ISA, basura flotante, como estas boyas de metilicultura para Chiloé, que es donde se centra principalmente la metilicultura en el mar interior de Chiloé, y el último es este de bacterias fecales para el lago Yanquihue. Les invito a conocer la aplicación y, bueno, y la página de CLIC en general, y muchas gracias por su tiempo y disponibilidad. Muchas gracias a ti, Pablo, por tu presentación. Tenemos una consulta de Ariel González, quien nos dice: ¿los modelos IBM usados fueron desarrollados mediante algún lenguaje de programación, ya sea Python, MATLAB, Octave, o se programan dentro de algún modelo comercial u open source? Sí, pertenecen a un modelo comercial. En este caso, Mike by DHI. Made Villablanca nos consulta: ¿cuál es la menor escala que permite trabajar el modelo hidrodinámico? La escala, bueno, puede ser tanto temporal como espacial, y la menor escala es de los modelos de conectividad, es la menor escala de los modelos hidrodinámicos. En este caso, el paso de tiempo mínimo del modelo hidrodinámico y del menor tamaño de los elementos en los cuales se discretiza el dominio espacial. Pero bueno, dando un número, temporalmente la conectividad está calculada a una resolución de 1 hora. Cada 1 hora hay un paso de tiempo, y en el espacio es variable, pero estamos en torno a 1 kilómetro o por debajo de 1 kilómetro. Gracias. No sé si hay más